YouTube lo que ha permitido ha sido no desplazar a la generación anterior y abrir un nuevo espacio que no sea confrontado con los cineastas más mayores. No sería una convivencia, sino dos espacios separados, al menos durante mucho tiempo. Pensemos, pues, que hay generaciones anteriores a la nuestra que no se han tenido que confrontar a los mensajes y las ironías de Internet. No han tenido que pasar por ahí. Por eso las flechipollas del Rubius podrían alarmar a cualquier cuñado o cuñada incluso en 2026, 14 años después de su creación. La generación de los nichos y las comunidades han permitido aupar a estos nuevos cineastas que han aterrizado en el viejo continente del cine, lleno de señores que odian Internet porque representa lo antiguos que se han quedado y lo poco que entienden del mundo que les rodea. Hollywood se encargará de engullir a esta nueva camada de cachorros y transformarlos en minions al servicio de los remakes venideros. ¡Wow! Esto es un poco lo que pienso que va a pasar. You're listening. Club Salem. Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más a Club Salem. Estoy una tarde más con Chapi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muerto de calor. No puedo más. Vale, vamos a no mencionar el calor nunca más, ¿vale? En lo que queda de verano y de programa, y así podremos seguir y podremos hacer algo. Si no vamos a ningún sitio, ¿eh? Cada vez que lo mencionas lo invocas, ¿sabes? Ya, exacto. No sé. Bueno, ¿de qué vamos a hablar esta vez? Bueno, pues esta vez el programa un poco de lo que vamos a hablar es de uno de los temas que realmente ya lleva como en nuestra cabeza desde el año pasado, más o menos. Y ahora también es un tema que, digamos, como que ha estado en boca de mucha gente. Sobre todo a raíz de estos dos estrenos que más éxito han tenido ahora en el panorama cinematográfico, que es Backrooms y Obsession, ¿no? Que es de estos cineastas que vienen de YouTube y que han dado el salto sobre todo al género de terror. Y es como un tema que nosotros ya nos veníamos fijando desde 2023 más o menos, que fue cuando salió Talk to Me, la película de los hermanos Philippou, que ya hablábamos de esto y como que era un tema que estábamos teniendo muy en cuenta y muy presente, de que aquí quizás estaba habiendo algo o estaba surgiendo algo. Y luego ya el año pasado, sabiendo que se estrenaba Obsession y que venía Backrooms también, pues como que ya fue una idea que fue como un poco, la fuimos retroalimentando. Lo que pasa es que hasta que no las viéramos no podíamos hacerlo del todo. Y nada, y pues el programa de hoy se centra básicamente en este nuevo movimiento, esta nueva ola de cineastas que provienen de YouTube. Sí, así es. O sea, al final sí que es verdad que yo repasando un poco, sí que han habido ejemplos anteriores a la de Talk to Me de gente que se dedicaba, entre comillas, a YouTube, que luego también había estrenado película. Por ejemplo, al menos que yo recuerde, o de las que he repasado antes, porque sí que es verdad que hacemos foco en los directores que han estrenado algo de género, que de alguna forma, y esto lo podemos comentar luego, también me parece curioso que la mayoría así como más visibles, es decir, los Philippou, Curry Barker, Kane Parsons y el de Together, y algún director más, son directores que lo que hacen son películas de género, ¿sabes? Es decir, creo que sí que hay gente que se dedica a YouTube que ha podido estrenar películas. Por ejemplo, el que te comenté el otro día, el Bo Burnham, creo que se llama así, que el tío hacía como vídeo, o sea, el tío estrenó pues una película que era un coming of age, un drama, en 2018, ¿sabes? Es decir, que no es una película de género, pero es curioso cómo de repente las películas de género se revitalizan de alguna forma a partir de estos directores, ¿no? Y por qué son estos temas los que tratan y por qué eligen este tipo de género para hablar de... Porque muchas veces también son óperas primas, ¿no? Y hablan de ellos mismos a través del género, lo cual es interesante, viendo también que mucha de esta gente, ahora lo comentaremos,
vienen a hacer cosas en YouTube que no están directamente relacionadas con luego las películas que hacen, ¿no? Y a esto iba, que no sé si te acuerdas de... Si te acuerdas de Sandberg, el director de... Sí, Apaga la luz, ¿cómo es en inglés? Sí, de Apaga la luz. Lights Out. De Lights Out, que no sé si tú llegaste a ver el corto antes de que se estrenase la peli, o ya lo viste después de la película. Lo vi después de la película. Yo vi la película y luego supe que venía de un corto y ya me puse a ver lo que, bueno, que si no me falla la memoria, creo que es la primera escena, ¿no?, de la película. Es la primera secuencia, pero no es exactamente igual. Porque creo que la película empieza en un almacén y el corto es en una habitación. Uh-huh. Pero creo que sí que utiliza el mismo recurso del pasillo. Sí, justo. Que se ve una silueta oscura así un poco a contraluz. Pues esta película yo la vi en el cine, creo que esto es 2016, y el corto sí que lo vi antes por YouTube. O sea que esto hace 10 años de este estreno. Por esto que hay ejemplos anteriores, pero sí que es cierto que las cosas han coincidido así y el estreno de Obsession y de Backrooms pues da paso a que pues hablemos ya de algo que es evidente, ¿no? Que es YouTube como un campo de pruebas, de alguna forma, como un sitio donde poder, sí, como probar o ser vistos o chequear con tu comunidad ciertos elementos y luego llevarlo al terreno de los señores mayores, que es el cine ahora, y de los viejos, y ver qué pasa, ¿no? Y ha salido bien, ¿no? Y sí, los productores como flipando, diciendo, wow, esto es nuestro cine de serie B de ahora, esto es nuestro cine de bajo presupuesto. ¿Qué aprendemos de esto, ¿no? Y seguramente lo que aprendan son cosas que es decir, ¿qué aprende Hollywood de Backrooms? ¿Que tiene que dejar a gente joven dirigir o vamos a adaptar creepypastas y que los dirijan la gente que nosotros ponemos? ¿Cuál es el aprendizaje que crees que van a hacer? Ahora podremos insertar aquí como varias capturas de pantalla de todos los proyectos que ya se están confirmando de la mano de producido. Uno era creo que por Spielberg, no me acuerdo si Spielberg o Martin Scorsese, pero como que tenemos Pulse, tenemos Spielberg. Siren Head, tenemos... ¿cuál más? Había otro. El catálogo de Mandeira, de que hablamos en el anterior episodio también. Ya... La de las Pulse también, aunque creo sí, que es más independiente, pero vamos, que ya sabes cuál es el aprendizaje, ¿no? Que van a hacer, que no van a decir, oye, igual lo de Kane Parsons ha funcionado porque venía de una comunidad y venía de un background y no tanto por el creepypasta, sino por otras cosas, ¿no? Como es la libertad creativa, una cierta inspiración, una forma de entender también a su público, y esto yo creo que por ahí no van a ir y no van a dar estas oportunidades, por mucho que pensemos que de alguna forma podamos empezar a ver a nuevos directores. Yo creo que lo que vamos a ver es creepypastas pasados por el filtro de las majors, ¿sabes? exactamente. Pero bueno, como luego todo, o sea, me refiero, como en toda la historia del género, cualquier cosa que ha tenido un mínimo éxito de repente se ha explotado y se ha llevado hasta agotar la fórmula. Entonces esto era, o sea, me refiero, nunca han aprendido la lección tampoco. Entonces... No, pero ya, es que ahora que lo dices es verdad, es que esta nueva... Sí. Evil Dead, pues una nueva, y claro, vendrá otra, hay otra programada también. Lo tienes, ¿sabes?, en los slashers, lo tienes en los remakes de los 2000, ¿sabes? O sea que es como una constante que se acaba repitiendo. Pero yo creo que es una cosa endémica de, vamos, o sea, no sé, la gente ve una cantidad de dinero que a mí no se me ocurriría, ¿sabes? O sea, no sé, o sea, yo no... ¿No? ¿Tú lo harías? ¿Tú cogerías una saga y la explotarías en plan Backrooms 2000, Backrooms en el agua? Backrooms en el espacio. Backrooms en el espacio, porque es que es lo que se viene, ¿sabes? Y de ahí, ahora porque el tema de los multiversos ya no funciona, pero con esto de los creepypastas habrían creado multiversos de creepypasta, es decir, o sea, estas movidas muy industriales, ¿no? Y bueno,
hablando de lo industrial, justo yo creo que tenemos el ejemplo de Obsession con Curry Barker, que yo creo que es bastante fascinante y yo creo que es uno de los ejemplos de este año Vale que la película no es una cosa de vanguardia, como lo fue, por ejemplo, Skinamarink, que me parece más vanguardista, pero a nivel... eso, de relacionar YouTube con nuevo talento, con gente joven, con una película que funciona. O sea, es una película que realmente funciona para el público en general y no es una mala película, ¿sabes? Tampoco. Creo que es como uno de los nombres del año y de una nueva forma de quizá ver el cine que viene. Si lo sabes ver bien. Si no, pues Obsession 2... Obsession 3, dirigido por un director de encargo, y eso aprendemos. Pero yo creo que por ahí no va la cosa, ¿sabes? No, yo creo que no. Pero bueno, habrá que ver también cómo se va desarrollando esto, porque, bueno, luego ya le han dado a Curry Barker, le han dado una nueva Matanza de Texas. Entonces, claro, yo puedo entender, o sea, que me refiero que te ofrezcan ese proyecto y tú digas adelante, o sea, que al final tiene que tampoco es que esté dejando de hacer ideas originales, porque su siguiente ya lo hablamos, que es la de Anything But Ghost, que es como lo de los dos como tíos paranormales que son unos estafadores y acaban despertando algo que no tenían que haber despertado. Pero bueno, no sé. Desde luego que sí que es, además como que es un tío que, no sé, como que te pones a ver Obsession y te pones a ver los cortos y te pones a ver Milk and Cereal, que es el mediometraje este que tiene también, y observas que hay algo... Es un largo realmente, ¿no? Es su primer largo, entre comillas. Sí, puede ser. No me acuerdo cuánto dura, la verdad, pero sí puede ser. Que en cualquier caso como que todos ellos sí que comparten algo que luego se ve en Obsession y que dice mucho de cómo es el lenguaje de internet, ¿no? que maneja también. Y sobre todo que hay una cosa en que esto, por ejemplo, ya yéndonos ¿no? como al tema de YouTube, ¿no? Al final, tanto él como los hermanos Philippou, Curry Barker como los hermanos Philippou, que son como, digamos, como diría, los dos autores, o sea, los hermanos y Curry Barker como los más, ahora mismo, que más han destacado dentro del género, aparte de Kane Parsons, pero como que ellos dos comparten un origen común que es la comedia. Es este camino Jordan Peelesco, ¿no? Porque Jordan Peele también empezó haciendo el programa no me acuerdo cómo se llama. ¿Sabes cuál te digo? Sí, pero no era Saturday Night Live, ¿no? ¿O era otro? Era también era también de sketches de comedia, sí. Jordan Peele. Pero sí, era de sketches de comedia. Entonces, claro, pues los hermanos Philippou con Key and Peele es el programa, los sketches. Pero bueno, sí que los hermanos Philippou comparten, ¿no? Tienen el canal de Raka Raka, que al final es totalmente dirigido a una comedia más burra, porque es como muchos vídeos de peleas y golpes y no como una comedia más en lo brutal. Y luego tienes a Curry Barker con el canal de That's a Bad Idea, con su compañero Cooper Tomlinson, que sale en Obsession, que al final es como una serie de sketches de comedia situacional. O sea, si tú los ves es eso, ¿no? Es como momentos cotidianos o interacciones incómodas o raras que lo aprovechan y lo hacen en un sketch y tal. Entonces, aquí, ¿no? Ya se establece un camino a trazar entre los dos, que partiendo del mismo origen y que al final los dos acaban como saltando, ¿no? Al género de terror. Y es bastante interesante. Y sobre todo también como complemento a lo que has dicho al principio, porque claro, has dicho eso, que está Sandberg también, o sea, como que hay otros autores que también comparten este origen de YouTube, pero sí que es cierto, incluso Parsons también, pero sí que es cierto que no parece que tengan como esta etiqueta de el youtuber, ¿no? ¿Sabes? Sí, a ver, es que realmente youtuber como tal está, por ejemplo, el chico este que hacía gameplays, que sacó la de Iron Lang, que jugaba a videojuegos de terror.
Sí, que era que este siempre era muy conocido. Markiplier o algo así. Sí, Markiplier, justo que. Sí, Markiplier, eso. Uh-huh. Que él jugaba un videojuego, el de Iron Lang, habló con el creador y le dijo si podía hacer la adaptación de la peli y se lo hizo él todo. Y también funcionó muy bien en Estados Unidos, que iba a estrenar en 50 salas y terminó estrenando en 3.000 salas en Estados Unidos y ganando varios millones. O sea, por una película autoproducida por él y financiada por mecenazgo, ¿sabes? A través de los fans. Y también la sacó este año y también tuvo bastante éxito. Y este también es otro youtuber, ¿sabes? Y también es otra película de género, lo cual es curioso, como por ahí de repente hay un camino nuevo a explorar, muy guay. Y sí, lo incluso el de Shelby Oaks también, que lo mencionamos ya, pero que habría que meterlo también dentro del saco. Porque este era crítico, ¿no? Creo que si no recuerdo mal. Sí. ¿Cómo se llama el de Shelby Oaks? Es que creo que me sale el de Together, pero ahora mismo... a ver. Ahora mismo no lo recuerdo. Shelby Oaks. Se llama Chris Stackman. Chris Stackman, que lo vimos en Sitges, esta última edición. No, vino él, ¿no? Bueno, no, vino el de Together, él no vino. Ah, el de Together, sí. Que yo viendo también los perfiles digo, hostia, ¿qué pasa? Son todo tíos como yankees, ¿no? Bueno, hay dos que son australianos, pero son todo como hombres blancos entre 20 y 40 años. Y ¿te acuerdas que hicimos una lista amplia e intentamos como buscar mujeres? Sí. Y sí que hay una youtuber que sí que dirige o es creadora de una serie de animación, no sé qué, Circus, no sé si te suena. No. Pero luego, como directoras nacidas de YouTube, no he encontrado ningún ejemplo, así más allá de esta mujer. Y o sea, me parecía curioso porque, o sea, curioso, no, es como no, pero Didi. No, esto que digo que son todos tíos, ¿sabes? Que no hay... Sí. No hay mucha variedad en cuanto a perfiles, o sea, es decir, de alguna forma esto atrae a un público masculino y es esto, sí, y son estos tíos los que empiezan a hacer estos vídeos en YouTube que ahora pues se pasan al cine, ¿no? Y a ver si puedo encontrar a esta directora, pero sigue hablando, ¿eh? Yo la voy a buscar, no vaya a ser que la única no la mencionemos. No, iba a decir que además es cierto lo que dices, y además, o sea, que digamos como que en todos los canales de YouTube siempre también ha habido, o sea, muchos canales de mujeres, o sea, así a primera vista se me ocurren muchísimos que, o sea, porque claro, yo YouTube o sea, la cuenta de Google y todo esto creo que me la hice en 2011, por ahí. O sea, imagínate. Y claro, yo ahí ya empecé como a explorar todos los canales, tal, no sé qué, y yo me acuerdo que seguía a muchísimos canales, o sea, que la youtuber era una mujer. O sea, entonces, claro, como que, ¿sabes? Como que en todo este ecosistema sí que estaba como, había bastante división, o sea, como que estaba todo repartido, ¿sabes? Que no era como algo que estaba exclusivamente para los hombres. Por ejemplo, sí que es cierto que si tú visitabas canales de gaming, ahora imagino que la cosa habrá cambiado, pero en un principio sí que era como algo muy regentado por lo masculino. Mira, ya he encontrado. Se llama Gooseworks, la youtuber. O sea, Gooseworks es como su nickname y la serie es El asombroso circo digital, The Amazing Digital Circus. Es lo que he podido encontrar. O sea, si alguien escucha este programa, que nos comente si ha encontrado otras directoras que provengan de YouTube. Vale, si quieres podemos hablar un poco de lo que estabas comentando, de un poco cómo empezaste a ver vídeos de YouTube y lo que significaba para ti, porque este es un tema que entre los dos hemos comentado, bastante apasionante en cierto sentido.
sobre todo viéndolo en perspectiva. Y yo creo que tú, por ejemplo, veías más YouTube estadounidense. Sí, anglosajón, sí, o sea... Anglosajón en general, y yo veía bastante más el YouTube España Sí. que veía toda la charca como yo en ese momento. Nada, o sea, para mí YouTube, o sea, descubrirlo fue fascinante, ya te digo, fue 2011, plena adolescencia, y de repente fue, ¿no? Como... Wow, o sea, fue como de repente encontrar todo un mundo en el que me di cuenta de que existen y habitan otras realidades que son similares a las mías, ¿sabes? Y que de repente no soy yo, o sea, como que de repente hay gente que tiene los mismos gustos, que piensa igual que yo, que comparte muchísimos aspectos y de repente encuentro como muchísimas afinidades, ¿no? En videojuegos, o simplemente, ya no afinidades, sino como de repente encuentras otras personas de la otra punta del mundo con las que vinculas, que para mí esto es fue como, sobre todo es la magia de todo esto, que ahora yo creo que ha cambiado en cierto aspecto, pero no sé, es como... y es muy difícil de explicar, porque, o sea, es difícil de explicar si no lo has vivido o por lo menos no has estado tan metido en esto y de entender como la sensación, ¿no? Pienso yo, no lo sé, o sea, quizás... O sea, porque yo esto a veces lo he hablado con otras personas que quizás no han estado como tan dentro de todo el panorama de YouTube y como que cuesta, o sea, como cuesta mucho explicar la vinculación que tienes o has tenido, o sea, con X persona al ver sus vídeos y ¿sabes? Y cómo lo has seguido y las ganas que tenías y, joder, y los vídeos que veías compulsivamente, porque yo veía compulsivamente, o sea, muchísimos vídeos. O sea, y seguías muchos canales y lo estabas esperando y sobre todo era la sensación de formar parte de una comunidad, que yo creo que es la gran parte del éxito porque YouTube al final también le acabó comiendo un poco el pastel a la televisión y la televisión empezó a perder mucha audiencia juvenil con esto, ¿no? Porque al final tú vinculabas con el creador y de repente se creaba una comunidad dentro de, ¿sabes? Con ese creador y eso era lo interesante. Que yo creo, al menos... En YouTube España esas palabras no se utilizaban en ese momento, ¿eh? O sea, yo creo que estas palabras, esos términos de creador y comunidad, creo que son más recientes, ¿eh? Si no me equivoco, ¿eh? Igual me estoy equivocando y me estoy colando, pero el término creador de contenido creo que es más posterior, ¿eh? Yo creo que ya puede ser, o sea, yo al final lo estoy utilizando pero porque me sirve para aglomerar, pero quizás sí, no existía en ese momento, pero bueno, no sé, una sensación de unión o de, vamos a decirlo, la pertenencia a algo, ¿no? Que de repente... Sí, no. Podemos utilizar comunidad, ¿eh? O sea, en este caso creo que está bien utilizado. Simplemente que sí que es verdad que en ese momento que empezaban los partners, que no se consideraba el youtuber, o sea, el youtuber estaba ninguneado a nivel de opinión pública, que era como una cosa menor, que era como una cosa de frikis. En este caso no era un trabajo, ¿sabes? Y ahí el tema de la comunidad pues era para lo que la gente grababa los vídeos. Es que la finalidad en sí misma era esa, era a veces pues compartir tus gustos. Principalmente eso, en blogs y en gameplays, que es lo que yo más veía. Sí, de una forma muy, o sea, que como muy natural. Esto creo que lo hablamos cuando vimos el docu de James Sherburne, el de A Self-Induced Hallucination, que es un docu que desde aquí recomendamos bastante, que sí. es como una recopilación de muchos vídeos de YouTube y como que se centra mucho en el caso en el creepypasta de Slenderman y luego lo va relacionando con lo que ocurrió el caso real de Slenderman, de dos chicas que apuñalaron a otra chica y sí, ella sobrevivió pero como que se llevó todo a juicio tal no sé qué y como que parece que va sobre eso, pero de repente el documental esconde como unas capas y no las esconde, están ahí, pero como que tú las ves y de repente ves como eso, gente que hace los vídeos y te das cuenta que de repente el internet de ese momento y los vídeos de ese momento eran otra cosa totalmente distinta a lo que es ahora, algo más inocente, algo más ingenuo, sabes que si decías algo mal o hacías algo mal era desde la pura ingenuidad e inocencia, sabes que no había como todo este entramado que hay ahora, como toda esta artificialidad, ¿no? En la creación de los vídeos con, ¿sabes? Como de pensar... Sí, de repente que los tres primeros... Eso es, y que los 3 primeros segundos tenga que haber un gancho para coger la atención de la gente, ¿sabes? No, era como alguien grabándose y hablando de su día y de su movida y tú estabas ahí porque te interesaba, ¿sabes? Como que... Entonces,
todo esto es como, ostras, ¿sabes? Como que ahí había algo muy auténtico. cálido. Sí, auténtico. Sí, yo desde aquí recomiendo muchísimo que la gente que esté escuchando esto vea, está en YouTube, el documental de Jane Schönbrunn. ¿Cómo era el nombre? Self-Induced Hallucination. Porque solo está hecho a partir de material de archivo de vídeos subidos a YouTube. A partir un poco, o sea, el hilo que vertebra todo es el inicio del creepypasta de Slenderman hasta un poco hasta el 2018 o así. Son como 4 o 5 años que sucede el caso. Estrenan una película también y luego estrenan como un docu-crime sobre las niñas. Bueno, y Sí. vas viendo un poco cómo funciona también la sociedad americana y un poco, eso sí, los valores que hay detrás de la gente, de los mayores, de la gente mayor, la gente joven, cómo se relacionan entre ellos, cómo ves que el tema de YouTube o el tema de los creepypastas o estas cosas que parecen nimias y absurdas a primera vista resultan como un salvavidas para mucha gente que se siente sola. Justo. Es muy triste realmente. O sea, a mí lo que te dije... El documental es realmente triste. Es muy gracioso porque es ridículo. O sea, hay muchas cosas ridículas. Digo ridículo sin juzgar realmente, ¿eh? Pero sí que es verdad que es súper pintoresco. Y verlo es muy... sí, muy clarividente de un momento, ¿sabes? Como que toma el pulso a ese internet de ese momento que es un poco el momento que estamos hablando. Sobre todo previo a la pandemia, que yo creo que ahí ya explota el tema del algoritmo y cambia todo, previo a 2019. Y esa época, ¿no? De 2011-2012 hasta 2019 es un poco la que retrata este documental y es un poco también donde nacieron todos los directores o la mayoría de los directores que estamos comentando. Al menos Raka Raka empezó en 2014 o antes. Sí, 13 creo. Curry Barker en 2017, creo. Sí, Curry Barker, ves, sí que es cierto que ya pilló más esta movida algorítmica y del formato vertical. De hecho, en una entrevista que escuché el otro día, como que ellos en un principio estaban grabando en horizontal todos los sketches y tal, y los subían a YouTube y no llegaban tanto a la gente. Y les dijo un colega, ¿por qué no probáis en vertical? Y él y el Curry Barker y el Cooper Tomlinson decían, no, vertical, vamos a probar en vertical, nos negamos al vertical. Y de repente lo probaron en vertical, lo subieron a TikTok y de repente miles y miles y miles de visitas y dijeron, bueno, igual probamos el vertical, pero vamos a hacer algo con esto, ¿sabes? Como para que no sea tan asqueroso, ¿sabes? Todo esto. Ya, es un dilema. O sea, es que hay que subir reels también de este podcast, ¿no? Y es lo que me da tanta pereza siempre, ¿sabes? Que yo por mí grabaría solo la voz y lo subiría y ya está. Sí. Pero claro, entras aquí en unas dinámicas de ver un poco qué es lo que funciona, cómo puedes compartir esto con más gente, ¿no? Y dices, bueno, ¿por qué no aprovechar la propia naturaleza del internet algorítmico, ¿no? Y ahí empiezas a plantearte cómo adaptarte a unas dinámicas muy concretas, ¿no? De duración, de estructura, de impacto visual, de temas, ¿no? Y empiezas como a cerrar un poco tu contenido, porque a partir de la época algorítmica y cuando empiezan a entrar las grandes marcas y cuando se empieza sobre todo en el contenido vertical, cuando la plataforma empieza ya a tener contenido vertical, el algoritmo empieza a ofrecerte lo que tú quieres ver, no la gente a la que tú estás suscrita, que esto es un cambio muy importante también. Ahí ya empezamos con otras dinámicas, ¿no? Sí, y se desnaturaliza un poco todo también. Sí, porque... Dime. No, dime. No, o sea, porque iba a preguntarte una cosa, pero igual nos desviábamos, que si querías añadir algo más a esto. No, nada, no, que me he ido, o sea, estoy saltando desde los orígenes al contenido vertical, pero bueno, que me parece una década muy
nutritiva a nivel audiovisual, ¿no? Del 2010 al 2020, creemos que no estamos viviendo nada, ¿no? O que el cine ha muerto y que se repite mucho, pero yo creo que si te paras a investigar un poco y a pensar, ostras, o sea, es que pasan muchas cosas en esos 10 años, ¿eh? Total, Sobre todo si lo ves a nivel de YouTube y redes sociales, dices, hay una eclosión ahí bastante heavy, lo cual no significa que todo sea de calidad, ¿sabes? O que sea relevante a un nivel cinematográfico, pero en su ebullen, conjunto ¿no? quizás sí que lo es. Sí. Sí, o sea, yo creo que falta el documental que hable sobre esto, ¿sabes? Falta como, ¿no? De repente una película que se inserte en este momento histórico, que ya habrá alguna, pero, ostras, no sé. Como... Es una época muy fértil a muchos niveles, yo creo. Que luego todo esto se utiliza para hacer el mal, ¿sabes? Claro, para por supuesto, sí. Para que venga Zuckerberg y los tecnócratas de Silicon Valley a adueñarse y a secuestrar a todos estos creadores y si no es Hollywood, es el algoritmo, ¿sabes? Y da mucha pena porque YouTube lo que tenía era una promesa de libertad, ¿sabes? Como tenían las cámaras digitales. Y está muy relacionado. Porque decíamos, no, claro, es que ahora un niño en Michigan y otro niño en el sudeste asiático con una cámara van a poder hacer sus películas, ¿sabes? Y poder compartirlas con todo el mundo. Pero luego todo esto se reconduce hacia un único camino, que es el algoritmo, y tanto las cámaras se unifican para que todo el mundo grabe igual y de una cierta duración, y entonces da igual de donde estés en cualquier parte del mundo, hacen el mismo contenido, ¿sabes? Y esto en principio no iba a ser así, ¿sabes? O sea, una persona de India, una persona de Rusia y una persona del sudeste asiático, ¿sabes? De Tailandia, no tiene por qué tener las mismas inquietudes, ¿sabes? Es que no. Pero de repente están grabando todos vídeos en verticales para la misma plataforma, ¿sabes? Y que sabes que pienso, o sea, en relación con todo esto que estás diciendo, que creo que si esta plataforma al final se creó con la intención de unificar muchas cosas y de unir a gente, ¿no? Al final es eso, es lo que he dicho al principio yo, como... De unir a gente, pero no de unificar el contenido, ¿sabes? No, claro, pero que la cosa ha cambiado muchísimo, porque luego yo, por ejemplo, he observado, o sea, ves muchos ejemplos de gente que a través de YouTube hablaba, se conocía, quedaba en persona, ¿sabes? Y de repente, o sea, el ejemplo más... Para mí más... Yo mismo durante los 15, 16 años, después del instituto, quedaba con mis amigos de internet para jugar al Pokémon Online, para jugar al League of Legends, me conectaba por Skype, jugábamos a juegos de Steam y he llegado a conocer a gente en persona, o sea, a través de internet. Yo vi mucha gente y me acuerdo de cuando fui a Mallorca que conocí a un amigo, a Manu, que tenía un canal de YouTube y juntos grabamos gameplays y eso era muy bonito. O sea, el desvirtualizar en esa época a una persona era, joder... Es que, joder, cómo de bonito es eso, ¿sabes? Y lo que iba con esto es que creo que es algo que ahora mismo, con lo algorítmico que se ha convertido todo, creo que se ha pervertido mucho esto y más allá de unirnos, nos aleja constantemente. O sea, estoy seguro de que ahora, igual me equivoco, igual no, sí que hay ejemplos, pero estoy seguro de que ahora ya no existe en YouTube esta intención, ¿sabes? De como de repente... De unir a personas y que de repente haya personas que hablen por los comentarios y queden, o sea, todo de repente igual ahora lo veo, o sea, quizás estoy siendo demasiado pesimista, no lo sé, pero es que lo observo, te metes en los comentarios y todo es hostil, la gente, ¿sabes? Como que los comentarios son feos, la gente no tiene, o sea, no sé, no está esta cosa que evidentemente no quiere decir que no lo hubiera antes, que esto es lo que hemos dicho antes, que todo esto al final también tiene una parte fea, una parte negativa y lo que quieras, pero que desde luego había una naturaleza mucho más humanista, podemos decir, ¿sabes? No sé si sería lo correcto decirlo así, pero vamos a dejarlo así, ¿sabes? Para que se entienda un poco. Claro, o sea, las quedadas de Tuskar apoyen dándose patadas voladoras... Eso era humanismo puro, ¿sabes? Claro, no sé si tú fuiste a alguna quedada de youtubers, y tengo amigos que sí.
Yo no, pero por ejemplo, yo sé que había convenciones en la movida anglosajona, había una cosa que se llama BitCon, que era como varios youtubers como que de eso, como que o sea, iban ahí a estar ahí como era como un festival de youtubers, ¿sabes? Y iba como todos sus fans a verlos, a que les firmaran y como que, ¿sabes? Ahí había algo que evidentemente luego todo esto se pervierte en muchas movidas, pero como que de repente había todo esto y gente que se unía y que quedaba para ver a esto y no sé. Claro, pero ya en Estados Unidos ya partes de un paradigma súper comercial, ¿no? Seguramente Claro, la gente eso tendría que pagar entrada. Es que aquí en España era muy inocente todo y la gente quedaba en parques, tío. Quedaba aquí en Barcelona en el Arc de Triunf, quedaba en Valencia en la Plaza del en Valencia, Ayuntamiento. bueno, esto era en Twitter, pero estaban las quedadas de tuiteros o esto, me acuerdo de la Estación del Norte o algo así. Esto me suena un montón. ¿Sabes? Bueno, como que había varias tribus urbanas dentro de... O sea, los otakus siempre han quedado ahí. En la Estación del Norte. Sí. Y yo me acuerdo, por ejemplo, en Valencia hacían la DreamHack, ahora no sé si se llama igual. Y yo fui como 2 o 3 años. Y ahí yo tengo, hostia, ya te enseñaré las fotos que tengo con Alex el Capo, con un montón de youtubers, ¿sabes? Con Alexby. Tenía fotos con youtubers de la época. Y me lo pasaba muy bien. Yo iba con una camiseta de Trollface. Buah, es que esa foto es mítica. Te lo tengo que enseñar. Hostia, porque... de Trollface. No, es una foto de época. Foto de época. Camiseta de Trollface que ponía Problem, ¿sabes? Wow. Y... sí, ya estaba inmerso. O sea, leyendo Cuánto Cabrón en el instituto. Claro. Y luego viendo los vídeos de los youtubers. Y... en España, por ejemplo, yo pensando en Curry Barker, se me ha venido a la cabeza Mr. Jagger, tío, que para mí fue una inspiración brutal. Y conoces Mr. Jagger, ¿no? Sí, claro, o sea, Mr. Jagger sí que lo seguía. O sea, no es que tampoco siguiera a youtubers españoles, pero algunos sí. Mr. Jagger era uno de ellos. Luego también de toda la movida gamer, pues eso, otros también, pero sí. Mr. Jagger sí que hacía estos sketches que no sé si sigue subiendo, o sea, no, le he perdido un poco la pista. Pero a mí me encantaba ese sentido del humor, me parecía súper fresco, súper nuevo. Y también estrenó una película que sacó en los cines. Sí, estrenó una película, es verdad. Es verdad. Creo que no dejaba de ser un vídeo alargado como con todos sus personajes, ¿sabes? Como que no es el paso que estamos comentando con los Philippou, o con Barker o con Parsons, ¿no? Y me da pena porque es una persona que es, o sea, que tiene un gusto muy especial y a mí me hacía reír muchísimo. A mí y a tu primo. Sí. A mí también, ¿eh? O sea, a mí su humor me encaja mucho y me hace muchísima gracia. Sí, y a mí de YouTube España me encantaba, la verdad. Mr. Jagger y... sí, no sé, me y como molaba. que fíjate, ahora pensándolo también, lo de Mr. Jagger, hay una cosa que sí que le encuentro en común con Curry Barker, fíjate, sobre todo o sea, quizás en los vídeos, o sea, en Mr. Jagger pasa en los vídeos, pero en Curry Barker le está pasando en la película, que le están como hiperanalizando de más sus movidas, ¿sabes? Y recuerdo como que Mr. Jagger estaba en estos comentarios que decía, no, porque esto está poniéndolo porque significa que está en contra de la guerra, tal, no sé qué. Y ahora como con Curry Barker también están haciéndole esto que he escuchado ya a como muchos podcasts americanos, decirle que le están kubrickeando, ¿sabes? Que le están haciendo como este hiperanálisis en plan de, pues no, está haciendo esto porque tal, no sé qué. Y luego Curry Barker sale y dice, la verdad es que hice esto pues porque seguí mi intuición y me parecía bien así, pero, ¿sabes? Como que de repente encuentro que le están haciendo como, en los dos hacen como este hiperanálisis de encontrar un sentido más allá de lo que... Sí, pero es un poco diferente porque en Mr. Jagger era completamente de coña. O sea, formaba parte de la época, ¿no? O sea, es que yo lo vinculo mucho con todo el tema de los easter eggs y todo el tema de los universos cinematográficos, que de repente aparecía un objeto y la gente se volvía loca, de las escenas postcréditos, ¿sabes? Como todo este internet del sobreanálisis del easter egg, de dejar la pista, ¿no? Y de repente estos tipos de análisis se trasladan, en este caso, a los vídeos de Mr. Jagger y eran muy divertidos como se sobreanalizaban de esta forma estas lecturas completamente aberradas, ¿sabes? De decir, claro, esto es de color azul y blanco porque representa X cosa y este plano y esta canción y se gira por aquí y él lleva esto puesto que se relaciona con esto otro. Bueno, una especie de
eso, como digresiones completamente idas de olla. Idas de olla. Y me creo esto, sí, o sea, lo de Kubrick. ¿Cómo has dicho? Kubrickeando. Kubrickeando, porque al final es como se relaciona mucha gente con las películas, ¿sabes? Como no les vale verlas. Y yo esto lo he visto mucho también con la de... Bueno, lo he visto mucho, lo he leído así un poco de pasada en Twitter y en algún vídeo de YouTube. Estos sobreanálisis, ¿sabes? Que digo, ¿qué vas a sobreanalizar de Obsession? ¿Sabes? Si es que... está clara. Sí, ¿sabes? No es Esquina Marín que dices, bueno, igual tiene una capa un poco más profunda o no es una película, ¿sabes? Como El Resplandor, es verdad, que es que sí que puede alguna imagen llevarte a una segunda interpretación, ¿no? Pero Obsession es muy clarita, ¿sabes? O sea, es que lo tienes en el título, no hay mucho misterio y no hay mucha vuelta de hoja, vamos, para mí. A nivel de interpretación, o sea... Y me parece bien, ¿eh? Joder, es que tampoco... Pero no criticamos Obsession. Forma parte del internet y de esta forma que tenemos de ya relacionarnos con las películas de final explicado, ¿sabes? Sí, de qué significa... ¿Qué significa esto? El circulito rojo con una flecha en la miniatura y es como... No hay nada que explicar. Nadie te tiene que explicar la historia del One Wish Willow. Nadie te tiene que explicar lo mal que está lo que él hace, ¿sabes? Nadie te tiene que explicar que es una mala persona porque se deja el bote de pastillas abiertas y se lo come el gato y se le muere. O sea, todo esto está muy clarito, ¿sabes? Y si no lo entiendes, tienes un problema. No tienes que ver un vídeo de YouTube que te lo explique. Ni 40 TikToks, ¿no? Pero es casi como el acompañamiento. Que ya no es ni crítica. O sea, es otra cosa. Es un sobreanálisis. Para mí es un sobreanálisis en el 99% de los casos innecesarios, vamos. Sí, porque luego tú puedes hacer, o sea, quiero decirte, tú puedes hacer una lectura de la película que quizás luego sea una lectura que no sea la intención del director, pero es una lectura que se fundamenta en las imágenes, los planos, lo que quiere decir, lo que, ¿sabes? Como que está fundamentada en el propio material en un análisis audiovisual. fílmico. Claro, el propio análisis fílmico, eso sí, ¿sabes? O sea, tú puedes hacer de ahí una lectura que luego quizás sea la que el director o la directora pues no tenía, dice, pues no, la verdad es que no tenía ni idea, pero esto se da siempre, ¿sabes? O sea, quiero decir, hay muchísimas lecturas o relecturas quizás que después se han añadido a muchas películas, sobre todo dentro del género. Pero sí, o sea, es lo que tú dices, parece que ahora no sea imposible ver una película sin tener 28 vídeos o 28 reels explicándote eso. Yo con Obsession, por ejemplo, había visto... como reels una amiga me pasó un reel de que explicaban que Nikki, ¿cómo era? Algo relacionado con el gato. Como que así como que el gato se había convertido en el gato era Nikki porque como que estaba muy pendiente, no salía de la casa, no sé qué. Yo digo, no os podéis quedar con lo que os está diciendo la puñetera película, que es literalmente que hay algo que al hacer el One Wish Willow la ha poseído o hay algún tipo de magia que le anula toda la voluntad y le hace solo actuar conforme al deseo y ya está, el gato está muerto, se ha comido las pastillas, aceptémoslo, el gato está muerto y además se lo ha puesto en un sándwich, punto. Es que sí, es que la verdad es que la película tiene pocos spoilers, o sea, más allá del final, que no hace falta que lo revelemos. No. O sea, ya está, tampoco, o sea, más o menos te esperas que va a acabar mal, ¿no? Más o menos. O sea, el desenlace, yo qué sé, acaba pues como tiene que acabar, imagino, ¿sabes? O sea, un poquito de justicia, entre comillas. Sí, joder, el final está muy bien. Pero que tampoco es una cosa sorpresiva de que no hayas visto nunca. No es una... O sea, para mí la cuestión de la peli no va por encontrar claves, ¿sabes? Es que, no sé, ni siquiera en Backrooms, que también están pues lo mismo, el mismo tipo de vídeos de qué significa el cartel de tal, o qué significa... Yo qué sé, ¿sabes? No, este monstruo. Porque además también Obsession sí que hay una cosa que creo que... O sea, que creo que la película de Obsession es muy sólida. Y al ser sólida hace que no pueda dar pie a más, ¿sabes? Quiero decirte, en esa solidez se sustenta y es como no puedes irte por otros lados porque la peli es lo que es. Pero, ojo, cuidado, yo he visto también digresiones sobre Obsession y el capitalismo, ¿sabes? Es decir, da igual.
Lo sólida porque la gente no habla de la película. La gente habla de lo que quiere por encima de la película, ¿sabes? Ya. Es lo que hemos comentado tú y yo tantas veces, de la diferencia de hacer un análisis fílmico dentro de lo que es, o sea, sin salir de los márgenes de lo que es la propia película, ¿sabes? Sin hablar del contexto. O sea, sí puedes relacionarlo mucho y esto sí creo que es interesante en esta película al menos relacionarla mínimamente con un contexto actual que tenemos de soledad, ¿sabes? De total castración de la emoción o de una forma de no decirnos las cosas y de lo que hemos comentado de el lenguaje restrictivo que utiliza esta nueva generación, ¿no? De Sí. red flag, de bonding, de palabras para todo y de no salirse de ahí por miedo al cringe, al lache, o ponle tú la palabra que más te apetezca y de ahí no sales, ¿sabes? Y es como, bueno, pues ya está, no sé. Te estás tú mismo como observando desde fuera, ¿no? De alguna forma un poco cruel. Y esta película creo que sí, en ese sentido sí que se puede relacionar. Sobre todo porque veo a los protagonistas y no sé si son jóvenes o adultos, ¿sabes? Y estoy ahí como... Y esto lo pensé después, que digo, están trabajando, pero realmente son como muy infantiles, o es una cuestión de la película, o es porque son yankees, ¿sabes? Yo ya no lo sé. Si ya es una cuestión de generación, de que estamos cada vez más infantilizados, de que es una película estadounidense y los jóvenes siempre son así, entre 18 y 28 años, no saben tener una conversación de adultos, o es por una cuestión propia de la película en sí, ¿sabes? No sé a ti esto qué te pareció. Ya, la verdad es que no, o sea, sí que es cierto que como los protagonistas estaban como en un terreno extraño, porque es eso, ¿no? O sea, porque están como viviendo en el pueblo, ¿no? En el que se han criado y tal, pero sí que es cierto que luego hablan como... O sea, hablan en un momento de la película como de una especie de graduación, dicen prom, que la prom es la graduación, ¿no? Entonces ya entiendes como que ellos han pasado el instituto, entonces creo que ya... Y luego dices que Nicky creo que no se había ido a estudiar a la universidad, pero ellos sí. Y el protagonista, sin embargo, está viviendo en una casa que es sola, no sé si es de la abuela o algo así como para él. Entonces como que están en un terreno muy extraño de adultez, pero a la vez como, no sé, una especie de adolescencia tardía. También, no sé, es una cosa muy extraña. Pero bueno, sí que es verdad que responde un poco al presente, ¿sabes? Al presente, sí, sin duda. Y esa infantilización severa en la que estamos todos con Funko Pops y tal. Sí. Y viendo anime. Y... ya. Y además, claro, que iba a decir algo de... Que, por ejemplo, perdón, ahí relaciona, No. por ejemplo, la escena de la fiesta con la de los Philippou. Vale. Eso es una buena comparación, ¿sabes? Además, aquí hablando de youtubers, ¿no? Ya sin contar, pues, todo lo que se inspira Curry Barker de Ari Aster, sobre todo, y del cine de Ari Aster y de Jordan Peele. Sí. Y seguramente... Es que esto no sé si lo habrá comentado él, no sé si se lo has escuchado decir algún comentario sobre los Philippou también, porque la escena de la fiesta, esta que es como súper embarazosa cuando se levanta Nicky y empieza a reír de forma nerviosa, pues me recordó mucho a la de Talk to Me. Yo, de hecho, ahora que has mencionado esto, tenía como... Porque claro, tenía aquí apuntado lo siguiente, porque como hemos dicho al principio, ¿no? Los hermanos Philippou y Curry Barker tienen el origen de YouTube, un origen cómico. Y claro, yo me he dado cuenta como que pensándolo y tal, me hice unos apuntes aquí que tengo y me di cuenta de que hay como bastantes cosas compartidas. Y una de ellas, ahora que has mencionado el tema de la fiesta de Obsession y el tema de la fiesta de Talk to Me, ¿no? Como que hay como una cosa que creo que comparten muchísimo, que es como hay como una violencia física de los protas hacia su propio cuerpo que es como muy seca y muy súbita. Y claro, y de repente yo pensando y digo, ostras, es como que bastante curioso que, ¿sabes? Como que estas mismas escenas tengan como esos mismos elementos y claro, que creo que están totalmente
¿sabes? Como que influenciados por lo que tú has dicho de Ari Aster, porque hay algo en el tratamiento de toda esta violencia que creo que, por ejemplo, acerca más a Cory Barker y a los hermanos Philippou a unas propuestas mucho más contemporáneas que a propuestas más tradicionales o de antes, ¿sabes? De hace años más atrás. Y el primer ejemplo que se me ocurre es Hereditary, porque yo estaba pensando, ¿cómo es la violencia en Hereditary? Y claro, te pones a ver y dices, hostia, es una violencia muy similar. Y tienes la escena en Hereditary de el hermano en el instituto que ¿qué hace? Se golpea en la mesa. Entonces, claro, de repente es como que me llama la atención, ves como toda esta... Esa línea que puedes trazar, sí. Que Sí, puedes sí. trazar de cómo es la violencia hacia el propio cuerpo de los protagonistas en todas sus películas, que es algo muy... O sea, y esto lo hemos dicho muchas veces y creo que aquí es la clave de por qué funciona tan bien, porque no es lo mismo que veas una salvajada como en Evil Dead de alguien que se mutila el brazo con un cortador de carne, ¿no? Porque hay algo que ahí a ti en un momento se te desactiva, ¿no? O sea, me refiero, puedes decir que te da asco, pero como que no te genera el mismo impacto que un golpe seco en la mesa o que alguien se dé un golpe con algo, ¿sabes? No sé, ahí hay algo que sí que me llama mucho la atención y creo que es como que merece la pena sacarlo aquí a relucir. Sí, es inevitable pensar en Hereditary como es la piedra angular de mucho del cine de A24 y no solo de A24, sino de muchas películas de género y más allá de estos últimos años. O sea, el año que viene puede ser que Hereditary cumpla 10 años. ¿Es del 2010? ¿Es de 2018? Ah, ¿O no? 2018, vale, vale. No Bueno, sé, no lo pues sé, ¿eh? Lo voy a mirar. Ya tiene, Sí, ya tiene sigue. unos años y yo creo que si pones la secuencia... 2018 Hereditary, sí. Pones la secuencia del chaval de Hereditary en el aula, luego al lado la secuencia de Talk to Me de la chico en fiesta de- con el hermano y la escena del coche de Obsession Bueno, y la de la fiesta también, realmente. O sea, y la de la fiesta también, pero yo creo que ahí trazas una forma muy de ahora de enfrentarse a esa cosa visceral, ¿no? Sí. Y siendo eso, no siendo cine de explotación, ni tampoco siendo body horror, ni tampoco siendo una cosa de tortura, sino siendo como una cosa más elevada, ¿no? Que de ahí empezó un poco la etiqueta, ¿no? A partir de Hereditary y de las películas de Ari Aster y Jordan Peele, siendo un poco más terror elevado y ya quien quiera pues coja esta etiqueta o no, pero ya es otra cosa. O sea, tira por otro camino que es más accesible también. y pensándolo también, que la he dejado de lado, pero luego también puedes meter también en el pack a Bring Her Back. Sí. Porque a también ver, Bring tiene Her de Back. esto. Sí. O sea, nosotros, o sea, ya sé que para mí, para ti, los grandes directores que han salido de YouTube son los hermanos Philippou. O sea, para mí están a otro nivel. O sea, Sí, para mí también. Talk to Me y Bring Her Back para mí están muy por encima y me gusta Obsession. Me parece muy divertida y bastante bruta. Pero el nivel que alcanzan los hermanos Philippou para mí es la liga de los mayores. Junto Sí. con esta gente, con Ari Aster, con Jordan Peele, con... sí. Y sin menospreciar a Barker, ¿eh? Quiero decir que Barker me parece que también es un tío que por ahora lo ha hecho bastante bien y que le queda un camino muy grande. Además que, ¿sabes? Como que otra cosa que también estaba pensando con todo esto es que otra de las características similares que tienen, no sé tú qué opinas, pero yo creo que esto también se puede sacar aquí porque tanto los Philippou como Barker creo que son unos tíos que entienden muy bien el ritmo, ¿sabes? Que tiene que llevar su película y en el sentido de que saben cuándo tiene... O sea, las cosas aparecen en el momento que tienen que aparecer. Es decir, no es como que te están soltando las cosas todo el rato de repente, sino que como que van estirando muchísimo la goma
y deciden soltarla y para que pegue el golpe, ¿sabes? Como que en el momento concreto, es decir, todo entra en su debido momento y es lo que lo hace tan efectivo. Y esto lo tienen ellos en todas sus películas. Hombre, yo creo que a nivel de dirección son las que mejor están dirigidas. Talk to Me, Bring Her Back y Obsession. A ver, Together está muy bien también. O sea, Together, que no estamos hablando de ella, pero Together también mezcla comedia y terror. Es más cómica. Sí, es más cómica. Pero también creo que está muy bien realizada. O sea, pero yo una cosa que me gustó mucho de Obsession, por ejemplo, ahora que dices lo del ritmo, es cómo Curry Barker enfrenta el tema de las músicas. Porque es una cosa que yo creo que puede pasar desapercibido y que no se comentará tanto, pero si vuelves a ver Obsession, fíjate en cómo están cortadas las canciones y cómo está cortada la música, porque ahí sí que me parece que veo algo que no he visto, por ejemplo, en otros directores, y puede ser algo que sí que realmente venga de un lenguaje más actual de YouTube o del audiovisual, que es una cosa más brusca, como más sin miedo a cortar canciones por la mitad, a pararlas y luego reactivarlas, ¿sabes? Como una cosa anticlimática, pero sin hacerlo típico del cliché anticlimático que hemos visto sobre todo en muchas películas de Marvel, de me pongo épico o me pongo emocional y de repente, ¡pum!, ¿sabes? Hay un corte como de rollo y hay como una guasa o hay un tal. En Obsession creo que lo hace de forma no tan evidente. Es que, por ejemplo, pienso en Deadpool, que yo creo que es un ejemplo muy claro, que ahí es todo el rato esta cosa como anticlimática, esta ironía ya como... Sí, como The Voice, como esta cosa como ya exageradísima, ¿no? Y en Obsession tira por otro camino más sutil, ¿sabes? Y que no está tan en primer plano. Y yo recomiendo pues verla y ver cómo funciona la música en relación a la creación de atmósfera o en relación a cómo va elaborando el jumpscare o el susto o cómo va creando la secuencia, que es un poco complicado de explicar aquí en podcast y mola verlo como teniendo la película. Y esto es verdad que sí, bueno, para dar una clase estaría guay. La verdad, no, poder ver una escena de Obsession y analizar solo la música, porque creo que es muy llamativo, obviamente, a nivel visual, ¿no? Todo el tema del contraluz, que utiliza mucho el contraluz así, utiliza mucho la clave baja, la silueta, que parece que lo haya descubierto Curry Barker y la peña lo está flipando y es como, claro, joder, si es que funciona, o sea, puede funcionar muy bien. Lo que pasa es que la gente tiene miedo a poner cosas tan oscuras y todas las películas... Hay videoensayos sobre esto en YouTube que hablan precisamente de por qué las películas que se supone que están pasando en la oscuridad se ven tan iluminadas, ¿sabes? No hace falta. Y yo creo que esto desde Hollywood tiene mucho miedo, desde el cine más mainstream, a... Hostia, es que tenemos que iluminar esto porque no se va a ver. Y es como, claro, tío, ahí está la gracia, ¿sabes? En que no se vea. Me he ido un poco, pero yo en Curry Barker sí que veo esto. Y por ejemplo en los Philippou lo que veo es una forma muy actual de dirigir y de mover la cámara de forma muy inteligente. Y ahí tienes los análisis fílmicos de Aaron, que yo creo que podemos poner por la descripción, que recomendamos a toda la gente que vea. Tanto el de Talk to Me como el de Bring Her Back, que son excelentes análisis. Y ahí ves realmente la maestría y la composición y el gusto por el plano que tienen los Philippou, que no tienen nada que ver con otros directores actuales como Oz Perkins, que es otra escuela más de Instagram. Y fíjate que es más mayor Oz Perkins, pero lo comentamos en el capítulo anterior, el tema de centrar a los personajes, el uso del sonido cuando viene un jumpscare, ¿no? La forma de componer así con un gran angular, tal. Los hermanos Philippou usan todas estas herramientas y usan toda esta gama de lentes, por ejemplo, pero la forma de componer el plano y de organizar a los personajes es muy distinta. Y ahí creo que ganan mucho en
en ese impacto que busca la película, que son cosas que obviamente van a pasar desapercibidas, que mucha gente dirá que son detalles, pero ahí está el corazón de la dirección, está ahí, ¿sabes? En cómo organizas el plano. Y esto, o sea, en Obsession se ve, hay momentos, sobre todo los mejores momentos de oscuridad, que están muy bien, este plano contra plano en la habitación. Se me hace un poco reiterativo a veces, pero creo que ahí hay algo de maestría en Curry Barker también. Y bueno, esto no sé, me he ido un poco, pero... Sí, ahora retomo, o sea, te voy comentando cada cosa que has ido diciendo. O sea, en primer lugar con lo del sonido, que... Bueno, estabas diciendo música, pero imagino que te refieres a todo el sonido general de la película, ¿no? No, y música, ¿eh? Sí, pero me refiero que has dicho solo música, pero que me refiero que no solo de la música, sino también los sonidos, de cómo entran y cómo de repente se quitan. O sea, porque cuando estabas hablando de esto me ha venido a la cabeza... La música, o sea, fíjate, la banda sonora, ¿sabes? Como que la corta, luego vuelve a empezar, como es una banda sonora como que juega mucho al contrapunto, que es como más divertida, más animada de lo que... ¿Sabes? Como, sí. Cómo trabaja el silencio también. Y puedo incluir también los efectos de sonido, ¿no? Pero hablo concretamente de la música. Vale, pues yo te quería decir que a mí el ejemplo que me había venido es concretamente de efectos de sonido, pero que hacen un poco lo que tú estás explicando con la música. Me viene a la mente la escena de que ella está en la ducha, pero no lo ves, él solo ves a Bear en la puerta hablando con ella mientras se está duchando, y de repente le dice algo que la va a mosquear y de repente se escucha como el grifo de la ducha de repente... como que se corta y de repente se escucha el silencio absoluto. Entonces, claro, o sea, que simplemente me había venido como ese ejemplo que yo recuerdo que salí y lo hablé mucho con la gente con la que la vi, que me gustó mucho como esa utilización tan brusca del sonido, ¿sabes? Como que estaba muy bien tirada y como que como que también genera una atmósfera muy tensa. Sí, es capaz de generar tensión, sobre todo a partir del propio funcionamiento de Nikki, ¿no? Que es todo contrapunto, ¿no? Está muy bien y de repente muy mal y grita y de repente baja el volumen y está bien, ¿no? Como con esto puedes incomodar y puedes generar tensión. Y creo que Barker pues lo utiliza bien. Sí, y al final tanto Barker como los Philippou, o sea, me refiero, por ejemplo, o sea, creo que podemos estar de acuerdo en que Barker no mueve tanto la cámara, pero no es una crítica, ¿eh? O sea, que me parece muy bien, no hay que mover la cámara siempre, o sea, que está guay. No, y que en este caso, por ejemplo, el tema de mover la cámara yo creo que también tiene mucho que ver con el presupuesto, ¿eh? Y que es más barato. Pero por ejemplo, los Philippou creo que sí que mueven mucho más la cámara. Quiero decirte, el primer plano de Talk to Me es un plano secuencia... ¿Sabes? O sea, es cómo empieza la película. O sea, que sí que me di cuenta de que... y claro, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque si tú ves quizás los cortos o el contenido de YouTube de Curry Barker, es un sketch de comedia situacional, la cámara no se mueve tanto. Entonces, como que esto lo traslada. Y sin embargo, tú ves el contenido de YouTube de los hermanos Philippou en el canal de Raka Raka, que son como peleas locas de ellos vestidos de superhéroes que mueven la cámara así, o el vídeo que te enseñé de Ronald McDonald matando a niños en un parque de bolas, ¿sabes? ¿Sabes? Como que va moviéndose la cámara, no para, que es como que una cosa súper dinámica que se traslada muchísimo a las películas. Y en los cortos de Curry Barker también lo ves, tanto el tema del dinamismo de la cámara como la iluminación. Es algo que ya trabaja muchísimo en todos los cortos. Trabaja, sí, en este caso, claro, los cortos como el de la silla les sirven para experimentar con el tono. O sea, el corto de la silla tiene esto cuando se despierta la... ¿Lo has visto? La novia. Al fin. Sí, cuando se despierta la novia funciona un poco como Nikki. Ahí hay como una cosa de las caras que hemos comentado mucho, ¿no? Tiene ahí como un salto de tono, como... Si veis el corto enseguida lo unís. Y luego tiene otro que también aparece un personaje, es que no he visto el corto entero, he visto una secuencia. Y aparece un personaje también en la oscuridad que se mueve como Nikki. O sea, hay un momento, hay como otro corto. ¿El de Warnings puede ser? Puede ser. Hay una cosa muy Kiyoshi Kurosawa. O sea, ¿Es de 6 minutos? ¿Es de 6 minutos ese corto? No lo sé. Pues puede ser. Pero sí, por supuesto. O sea, muchas referencias que se han dicho ahora es Pulse. ¿Sabes lo que te digo? Sí. O sea, esta forma... se ha dicho esa escena. Esa escena está en la película. Y lo que sí que creo que Curry Barker
le interesa es eso, o sea, es el tema de... Bueno, lo que hablamos, lo uncanny. Y lo eerie. uncanny. Más, en este caso, lo uncanny, ¿no? Si Backrooms era lo eerie, lo... Ay, joder, ¿cómo es en español? Lo inquietante. Sí, uncanny es el valle inquietante y eerie es como... Uncanny... Bueno, la cosa es que sí, o sea, Curry Barker trabaja mucho lo inquietante en cuanto a los rostros, ¿no? Y es el caso de Nikki, que trabaja una gama de rostros que cambian mucho y son muy variables, y ya lo ves en los cortos también. Sí, pero y viene al final de lo analógico, de lo que hablábamos, de cómo, ¿no? Estos monstruos o estas anomalías que son como... o sea, como que es humano, pero no llega a ser del todo humano, que hay algo que no te está cuadrando, y eso lo ves en Nikki cuando está en la esquina, en la habitación, que tiene como la cara rara, con las ¿sabes? Como que todo esto al final es lo que he dicho al principio, como que Curry Barker traslada muchísimo los códigos de internet y del terror, también del terror analógico a la película. De otra forma distinta. Y las miniaturas de otra forma distinta. Las miniaturas de YouTube para mí es uncanny, ¿sabes? Sí. O sea, una persona que no haya entrado nunca a YouTube, ¿no? La plantas delante de las miniaturas y ves como una galería de caras con expresiones imposibles, ¿no? Con tal de llamar tu atención. Y es casi como un fresco barroco de gente... Toda gente reaccionando, claro. Son todo reacciones exageradas, ¿no? Y así estamos. Pero bueno. Nos ha gustado, ¿no? Podríamos... O sea, yo digo... a mí me ha gustado la película. Sí, a ver, es una película que se disfruta mucho y que yo agradezco... Iba a decir los riesgos que toma. No, simplemente ser como es y ya está. Y no pretender nada más. Igual que si, por ejemplo, no las quería comparar, pero igual que Backrooms sí que me parece como más irregular, aquí Obsession la veo más cerrada en sí misma y con un ritmo mucho mejor. Y ¿sabes? que no se centra tanto en explicar las cosas, lo cual creo que va muy en su favor. Sí, a ver, realmente la mitología que hay es muy sencilla. Es la del One Wish Willow y pasa algo. Claro, y pero ya está. que me refiero que no explica nada. O sea, me refiero que muchas veces las cosas las da por sentadas, y creo que eso también lo hace funcionar mucho, porque sabes, tanto tú como yo sabemos que hay muchas películas que por el tercer acto, cuando se ponen como a explicar las cosas y a dar mucha exposición, se desinflan y se pierden. El ejemplo más claro que me viene a la cabeza ahora mismo es Longlegs, por ejemplo. Que por el tercer acto... Ostras, claro, cuando empieza lo de las bolas, tal, no sé qué, es como, wow, man, te has ido. Entonces, claro, como que de repente vuelvo a decir eso. Obsession me parece muy sólida también en ese aspecto, porque no te lo explica, pero es que no lo necesitas tampoco, ¿sabes? Quiero decirlo, porque lo entiendes todo. Al igual que, por ejemplo, no te explica cuando tiene la llamada Bear con digamos, como la atención al cliente, vamos a llamar, del One Wish Willow, que habla con él y de repente se escucha la voz de Nicky gritando como desde el... ¿Sabes? No te está explicando eso, pero tú ya, o sea, entiendes que ahí hay una movida sobrenatural y lo aceptas y sigues con la película. Pero imagínate qué distinto habría sido si... Luego vas a YouTube, pero tú luego vas a YouTube y vas a ver explicación de... Claro, pero de eso ya... esto. Pero Barker no lo ha hecho, claro, eso ya es otra movida, no. pero claro, a eso es lo que quiero decir, ¿sabes? Que creo que ahí le hace un gran favor el no explicar tanto y dar las cosas, o sea, dejar las cosas así y dar ese voto de confianza también, tanto al espectador como a la propia película. Sí, porque ya te digo, es una película realmente que funciona bien y ahí están los resultados, ¿sabes? Es que... Sí. Y Bien, que realmente sí. puede gustar a todo el mundo, ¿no? Yo creo. O sea, no es una película que vayas a decir, uff, igual hay gente que se baja del barco, tal, no sé qué. Es una película que creo que puede gustar a bastante gente. Y que encaja muy bien, o sea, yo creo que será la primera película de terror que verán muchas personas, ¿sabes? Yo creo que puede atraer a mucha gente joven, o sea, 12, 13, 14 años, y que sea su primera película de terror que vayan a ver así al cine, que realmente recuerden, ¿no? Y yo creo que esta puede ser una película, pues eso, o sea, importante para una generación muy joven. Porque les habla de tú a tú, ¿sabes? Les habla con personajes jóvenes,
a gente joven y es muy sencillita de entender y habla de la obsesión y de los celos que están de moda, entonces a eso a la gente le gusta. Ya. Pues sí. Pero bueno, pues esto es. Esto es, o sea, ¿crees que podemos ir terminando con esto? O sea, bueno, yo creo que ya. Yo tenía por aquí, nada, un poco que me hacía gracia el origen de... O sea, la cadena de referencias que llevan a inspirar a Cory Barker para crear Obsession. Porque he estado mirando... Ay, esto lo he visto, es increíble. Porque todo parte del cuento de terror La pata de mono de W. Jacobs, escrito en 1902. Sí. Luego viene la adaptación a televisión de Twilight Zone, The Man in the Bottle, en 1960. Sí. Luego la parodia de Los Simpson en Treehouse of Horror 2. Esta es la referencia que ve Cory Barker para, Esa es, sí. para Obsession. Y no sé, esta cadena, lo tengo que apuntado, ¿eh? Esta cadena demuestra el funcionamiento metareferencial en el que nos encontramos ahora mismo culturalmente, ¿no? El origen se difumina y se multiplican las formas de contar la misma historia. Un poco lo mismo que sucede cuando creamos un meme. Suele ser a partir de una imagen o situación ya existente, como una plantilla, que sirve para contar una tercera cosa, siempre partiendo de la ironía propia de Internet, ¿no? Y me hacía gracia como esta cosa de inspirarse, al final vienes del cuento que se ha contado muchas veces, ¿no? Y es un deseo que sale mal, ¿no? Sí, Muy sí, sencillo. justo. Y algo que ya, eso, que está visto, pero sí, yo esto ya lo había visto yo. Además que era como... Es curioso porque al final es como que le llegó un poco, le cayó del cielo el ver este episodio de Los Simpson, porque él tenía como la idea, él lo dijo en una entrevista, como que tenía la idea de, pues tengo la idea de, ¿no? Una pareja que está obsesionada, tal, no sé qué, pero dice, pero me falta algo en el guión, como un elemento que me permita como llevar a esta pareja ahí tal, y de repente vio el episodio de Los Simpson de la pata de mono y dijo, lo tengo. Además que creo que en el episodio hay una movida con el dinero que creo que también piden y es como curioso porque luego en la película también hay algo relacionado con el dinero que ocurre también. Es una escena bastante... Bueno, a mí me hizo gracia, desde luego. Sí. Bastante graciosa. Pero sí. Tengo una conclusión. Dímela. La tengo aquí escrita, ¿eh? Si quieres la leo. Sí, léela. No sé si quieres comentar algo más o leo esto y ya terminamos. No, léela. O sea... Vale. YouTube lo que ha permitido ha sido no desplazar a la generación anterior y abrir un nuevo espacio que no sea confrontado con los cineastas más mayores. No sería una convivencia, sino dos espacios separados, al menos durante mucho tiempo. Pensemos, pues, que hay generaciones anteriores a la nuestra que no se han tenido que confrontar a los mensajes y las ironías de Internet. No han tenido que pasar por ahí. Por eso las flechipollas del Rubius podrían alarmar a cualquier cuñado o cuñada incluso en 2026, 14 años después de su creación. La generación de los nichos y las comunidades han permitido aupar a estos nuevos cineastas que han aterrizado en el viejo continente del cine, lleno de señores que odian Internet porque representa lo antiguos que se han quedado y lo poco que entienden del mundo que les rodea. Hollywood se encargará de engullir a esta nueva camada de cachorros y transformarlos en minions al servicio de los remakes venideros. ¡Wow! Esto es un poco lo que pienso que va a pasar. No. Mejor no lo podrías haber dicho. Y además Espero de lo que que has no. dicho al principio. Espero que no pase, ¿eh? Pero ya sabemos cómo funciona esto. Ya. Va a pasar. Da mucha pena que YouTube sea esto. Hemos pasado esta promesa de libertad y de creación a un tobogán, hacia una trituradora. Y esperemos que estos chicos no acaben ahí. Yo confío, ¿eh? No. Yo confío, pero la pasta es la pasta. Ahí está, es que ese es el problema. Es lo que al final, el dinero, lo que lo acaba pudriendo todo. Así que... No, pero confiemos, joder. Hay que imaginar nuevas ideas para películas y estos tíos lo están haciendo, ¿sabes? Y yo espero que vengan más inspiradas por esta gente. Sí, llegará más. Al final siempre hay una contrarrespuesta a lo hegemónico y aunque sea un nivel super underground, yo espero estar ahí para verlo.
Sí, y que bueno, que al final es una cosa que ya estamos viendo, que las propuestas quizás más originales y más interesantes que está habiendo ahora mismo en el panorama cinematográfico vienen del terror, no vienen de otro lado, salvo algunas excepciones, pero mayoritariamente están ahí. Sí, no, a ver, hay otras excepciones, pero la verdad que del terror vienen películas interesantes y este año es el ejemplo, vamos. Y no sé si ya quedará alguna más para este año, pero bueno, si queda, ahí estaremos. Sí, no sé, ¿algo más que añadir sobre YouTube? No, ya está, que todo lo que creo que lo que teníamos que decir ya lo hemos dicho. ¿Qué ves Podría ahora en tirarme YouTube? más horas hablando de YouTube, eso lo veo, pero claro, no tenemos tanto tiempo. Ya no seguimos a la gente que seguíamos, ¿no? ¿O qué? ¿O sí? Sí, yo ¿Tú sí. sigues a alguien? Yo sí que sigo, o sea, seguir de como de ver de sus vídeos. Sí, Sí. yo sí, hay algunos que sí. O sea, pues, o sea, PewDiePie, por ejemplo, yo sigo viendo los vídeos ahora que ahora está retirado en Japón haciendo vlogs de su familia. Yo lo veo ahí como quien ve vídeos familiares de hace mucho tiempo, ¿sabes? Para ti ya es un Recordando. familiar, ¿no? Sí, para mí ya es familiar, pero bueno. Y no sé, ¿tú alguno más? Bueno, el de Aaron, Mr. Jagger. Mr. Jagger no, yo veo sobre todo eso, análisis, algunas reviews, estas cosas, videoensayos, Sí, eso. estas cosas que os voy pasando a veces. Pues bueno. Pues hasta aquí este episodio de YouTubers y cine. Cualquier recomendación será bienvenida y seguramente es un tema que toquemos porque siempre es interesante o al menos nos interesa a nosotros todo lo que puede suceder por aquí. Y nada, yo creo que nos escuchamos en el siguiente episodio, que no sabemos cuál será. Podemos hablar de Evil Dead, podemos hablar de la de Resident Evil, que también se viene ahora este verano, ¿no? Sí, el 18 de septiembre. Que vamos, los primeros. Ya te lo digo. Y nada, nos escuchamos. Sí. Vale, hasta el siguiente. Adiós. You are listening. Club Salem.